Hoy para cerrar la semana de webinarios tenemos este webinar de japonés. Espero que sea de su agrado. Yo soy Marcos, el profesor de japonés de Academia Virtual Olimpo. Y bueno, sin más, escuela, cómo nos manejamos, qué cursos tenemos, etcétera. Ok, bueno, el día de hoy, precisamente a esta hora, se va a abrir un curso a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sabatino. Va a empezar desde cero sin ningún conocimiento en el idioma. Espero que tengan la oportunidad de inscribirse, pregúntenos sobre los precios y los costos. Hay algunas diferencias ya que, bueno, a veces nos preguntan de otros países y bueno, sí tenemos el método para pago desde el extranjero, pero pregúntenos bien para poder nosotros darles la información concreta sin ningún problema, ¿vale, chicos? Eh, pues, ¿qué ofrecemos? Nosotros, la Academia Virtual Olimpo, ofrecemos diferentes idiomas, cursos de idiomas. Actualmente tenemos abierto la convocatoria para el idioma hindi, para el idioma japonés, para el idioma coreano, francés e inglés. Y bueno, sin más vamos a empezar con este webinario de la lengua japonesa. Bueno, el idioma japonés es el noveno idioma más hablado del mundo y este idioma es súper hablado en Asia. ¿Por qué? Porque Japón es uno de los países que se considera como una potencia. Y aparte, también es un país globalizado, por lo cual vamos a tener muchísimos japoniablantes de alrededor del mundo, ¿no? Los principales países donde se habla son China, Tailandia, Corea, Filipinas y todos los países asiáticos. Y aquí en América, los países donde más se habla es Estados Unidos y México, ya que estos dos países cuentan con muchísimos tratados comerciales entre Japón, ¿no? Con Japón y México, por ejemplo, Japón y México, Japón y Estados Unidos, e inclusive hay tratados en Sudamérica, ¿no? Si por ahí alguien es de Sudamérica, salúdenos. Aquí yo estoy en todo, no se preocupen. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de aprender el idioma japonés? Pues nos va a abrir muchísimas puertas en cuestiones laborales a industria, por ejemplo en Toyota, en Nissan, etcétera, ¿no? Aquí en México pues tenemos un campo industrial en la parte de entre San Luis y Guanajuato, me parece. Ahí hay inclusive personas japonesas, ¿no? Inclusive estos promocionales y todo lo que vemos en las carreteras, algunos están en japonés. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el idioma, ¿no? Los antecedentes y todo esto. El japonés en sí es una lengua que surge en Japón. No surge en ningún otro lado. A veces se tiene la idea de que viene del chino, pero no es cierto. Este origen que tiene el japonés en el chino no es un origen como tal, más bien se prestó el alfabeto chino para poder expresar el idioma japonés. Es por eso que nosotros vemos implícitamente el uso de palabras chinas en el japonés, ¿ok? Bueno, y bueno, aquí tenemos un meme que me gusta muchísimo. Por ahí la profesora de inglés nos ayudó con este meme. Y dice, ¿no? Así, el hiragana y el katakana es el elefantito, el pingüinito es el kanji, ¿no? Y les preguntan hoy en la barca, ¿qué es esto? ¿No? Es como una mezcla de los dos. Pues sí. ¿Qué han escuchado ustedes acerca del japonés? Díganmelo en los comentarios y díganme así como cuál es la cosa más complicada que les ha surgido al estudiar este idioma. Supongo que aquí debe de haber algunos estudiantes. O si quieren aprenderlo, ¿qué han escuchado acerca de esto, ¿no? Y bueno, voy a esperar a que nos hagan algunos comentarios. Hola, Majo, bienvenida al webinario. Vamos a ver algunas características, ¿vale? Vale, bueno, yo ando aquí en todo, y no se preocupen. Exactamente, el japonés se va a componer de silabarios. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver unas características. Quiere decir que mi alfabeto como tal, como lo conocemos en el español, que es A, B, C, D, etcétera, y que nosotros combinamos un carácter como la A con una L y se hace un sonido, ¿no? Pues en japonés va a cambiar completamente esa estructura porque es un poquito más sencillo de aprender el idioma. Entonces, el hecho de que sea un silabario como tal
Quiere decir que los sonidos van por sílabas. ¿Ok? ¿Se acuerdan en esas clases de secundaria? Cuando nos enseñaban que las palabras se dividían sílaba por sílaba, que era una sílaba tónica, que eran las sílabas al final, al principio, etcétera, ¿no? Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener un sonido silábico de dos letras. Por ejemplo, en el sonido de K, donde está la letra K, tenemos sonido K, sonido Ki, sonido Q, sonido Ko y sonido Ke. Ujú. Siempre van a funcionar de esta forma y ese sonido va a estar plasmado en una sola letra. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado al leer japonés y al escribirlo. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos con lo del meme, ¿no? Exactamente, el japonés es una mezcla entre hiragana, que es un silabario en japonés, que solo se utiliza solamente para palabras japonesas. Un silabario que es el katakana, que fue el primero que surgió y ahorita vamos a ver un poquito de la historia. El katakana surgió del chino, precisamente, ¿no? Y es un silabario que se utiliza solamente hoy día para palabras extranjeras, ¿ok? Palabras extranjeras y para denotar palabras importantes en un texto o en un poema o en una carta, etcétera. Tenemos los kanjis. Los kanjis son letras prestadas del idioma chino, que van a tener lecturas en chino y en japonés también. Entonces, un kanji es una letra prestada del chino. No quiere decir que tenga origen el japonés en el chino, sino más bien que el kanji se adaptó. Es un sistema de escritura adaptado. Y por si fuera poco, también manejan el romaji, como ellos le dicen. El romaji es la letra que nosotros utilizamos. Los números arábigos, las letras que conocemos nosotros en nuestro alfabeto, ¿no? Para siglas y para palabras lo ocupan ellos principalmente, ya que, como les decía, Japón es un país globalizado. Ahora, vamos en la forma de la escritura, ¿ok? La escritura es de arriba hacia abajo. Quiere decir que vamos a escribir de arriba hacia abajo las palabras, las letras. En lugar de ser de esta forma, horizontal, van a ser así. Esto se aplica para todo aquel texto que sea tradicional de Japón. Cartas, poemas, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien conozca los haikus, eh, los textos de todo lo que tenga que ver con cultura japonesa, arte, etcétera, ¿no? Inclusive los textos antiguos que vengan de karate, de todo aquello de los ninjas, etcétera, todo va a venir de esa forma, ¿no? Pero hoy en día se utiliza también la escritura horizontal en el japonés. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender el japonés y no nos sea tan complicado, ¿no? Entonces, se escribe también de derecha a izquierda. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. Bueno, ellos lo escriben de derecha a izquierda, ¿no? Al revés que nosotros, ¿no? Completamente. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas diferencias entre el idioma. ¿Ok? Bueno, es un idioma muy cortés. A esto me refiero a que el japonés se va a dividir en niveles. Estos niveles me van a indicar a mí un, alguna denotación de respeto, ¿ok? Se dice que hay 6 niveles, pero no estoy muy seguro. Puede ser 6 o más o menos, todo depende. No puedes utilizar el mismo japonés que hablas con un amigo así súper cercano a una persona que acabas de conocer, ¿no? O no es el mismo japonés que utilizas con tus amigos a el mismo que utilizas con tu abuelo, con tu abuela o con tus papás incluso. Debe de haber un cambio jerárquico ahí porque se tiene que notar que estás educado y que tienes respeto, ¿ok? Se tiene disciplina para escribir, sí. Muchos dicen, ay, es que el japonés es muy complicado porque si le cambias una rayita ya cambia la palabra o no sé, ¿no? Muchas personas piensan eso. Pues sí y no. O sea, tampoco es que se hace súper exagerado, pero sí existe una disciplina, sobre todo porque el japonés se cimienta en las épocas ninjas, ¿no? En donde la disciplina lo era todo, en donde el escribir inclusive era un arte, porque se hacía con pincel y de hecho en la actualidad existe un camino, bueno, el camino de Shodo, que es una disciplina para escribir el japonés, ¿no? Para escribir los kanjis, el hiragana, el katakana, inclusive existen deformaciones de las letras, eso es muy, muy interesante.
Entonces sí, sí existe una disciplina para escribir en japonés, el orden de trazos, la forma en que agarras el pincel, cómo termina el trazo, si es delgado, si es grueso, y todo esto, el tamaño de la letra, que sea proporcional. Entonces sí es muy importante porque si no, es como en español, ¿no? Podemos escribir español normal y árabe, ¿no? Así que todas las letras juntas que ni se entienden, ¿no? Árabe entre comillas. Entonces sí, debe existir cierta disciplina para poder nosotros escribir en japonés. La fonética es parecida al castellano, sí, es muy parecida. Nosotros tenemos sonidos muy ricos en el español. A pesar de que nosotros no estamos acostumbrados porque lo vemos muy natural, el español es un idioma que tiene muchísimos sonidos, ¿no? Y se puede comparar precisamente con las lenguas asiáticas, aunque hay lenguas asiáticas que no tienen sonidos parecidos al español. Sin embargo, sí, el español inclusive se puede decir que tiene hasta muchísimos más tonos que algunas lenguas asiáticas, ¿no? Eh, en el, yo creo que en el caso del japonés, más o menos, todo depende porque nosotros tenemos acentos, ¿no? En las palabras. Estos acentos nos van a indicar que la letra sea larga. En japonés tenemos algo muy parecido también. Entonces va a ser muy sencillo a la hora de estudiar japonés que podamos aprenderlo si hablamos español, ¿no? Inclusive porque si hablas inglés o tienes otra lengua madre, yo creo que se te complicaría un poquitito más. Y no, obviamente no conoces el español. El acento es musical con tono alto y bajo. Eso es a lo que yo llamaba hace rato, ¿no? El acento musical. Como ustedes saben, la escala musical tiene 8 tonos, ¿no? Entonces, lo que son las lenguas asiáticas, por ejemplo, el chino, el tailandés, el japonés y el coreano, son lenguas que tienen acentos musicales. Y se dice que tienen acentos musicales porque van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y pueden subir muchísimo. Entonces, si yo tengo una escala musical, tengo 8 tonos. Ese tono me va a indicar algo. Entonces, si yo subo más de lo que debo de subir, puede que se escuche raro o que cambie el significado de la palabra. En español también lo tenemos. Entonces, no se espanten. Ahora, la gramática es muy diferente al español. Ahí se espántense, por favor, porque el japonés es un idioma muy rebelde en ese sentido. Eh, Cuando nosotros queremos armar una frase en japonés, siempre ponemos, por ejemplo, en español, ponemos siempre el sujeto primero. Luego ponemos el verbo y al final el predicado, ¿no? Que es como lo que sobra, los adjetivos, etcétera. Bueno, en japonés va a pasar lo contrario. Y es a lo que me refiero con espántense. ¿Por qué? En japonés al final siempre va a ir el verbo. Y al principio va a ir el sujeto, pero no siempre. Ajá, no siempre va a ir al principio, va a cambiar. En medio podemos tener el predicado y los adjetivos. Todo depende del contexto de la situación. Y depende muchísimo porque no se utiliza la misma estructura gramatical para todo el japonés, ¿no? Se utilizan diferentes estructuras. E inclusive cuando uno lo está aprendiendo, se lo enseñan como fórmulas matemáticas para que sea más sencillo de aprender, porque si no tienes así como que no es tu fuerte esto de estudiar el español o inclusive nosotros que sabemos español no lo estudiamos tan a fondo y por eso a veces, muchas veces no sabemos cómo se utiliza. Entonces es más fácil utilizar unas fórmulas como de forma matemática para tener una gramática perfecta, ¿no? No perfecta, pero sí muy buena. Ujú. Ahora, el idioma japonés es muy rico culturalmente. Y esto no nada más es para el idioma japonés, ¿eh? Es para todos los idiomas. Uno, cuando está aprendiendo idiomas, no aprende nada más el idioma. Aprende sobre la comida del país, ¿no? De dónde es el idioma. Aprende sobre la cultura. Aprende sobre las palabras que no existen en otro idioma. El japonés es perfectamente lo mismo. Ujú. Cuando nosotros tenemos palabras que no existen en ningún otro idioma más que en el japonés, aprendemos cultura porque decimos, ok, entonces yo estoy aprendiendo otra forma de ver las cosas, otra forma de sentir, ¿no? Otra forma de interpretarlo. Es muy bonito este mundo de los idiomas en general. Y en el japonés también pasa, o sea, en el japonés los japoneses son muy disciplinados, muy respetuosos y tienen un corazón así como de pollo, ¿no? O sea, todas las palabras que ellos utilizan no son palabras al azar, son palabras que vienen desde el corazón. Entonces hay verbos que solo existen en japonés y que vienen desde el corazón. Vale, vamos a un poquito a esto de la pronunciación del japonés. Aquí yo enseño un poquito de esto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchísimos textos en internet. Y si nosotros estamos acostumbrados a leer de una forma. Entonces, no es lo mismo leer en el español que leer en el japonés.
y hay que aprender un poquito de fonética japonesa para que no vayamos a errar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar japonés, porque me gustaba mucho desde que era niño, era así como de, no, es que ahí dice hajime mashite, ¿no? Y yo encontraba los textos así en romaji, y yo decía, bueno, es más fácil aprender en romaji, pero no lo pronunciaba correctamente. Y es por eso que hoy vengo a darles esta como pequeña clase de la pronunciación en japonés. Ok, vamos a empezar con la primera palabra. Uno, como ya dije, yo lo leería no, ahime mashite. Ahime mashite, ¿no? Ya, eso me acostumbré, perdónenme. Este, bueno, pues no, aquí por ejemplo la H no es muda. En todos los idiomas que no sean español, la H se va a pronunciar como una J, como en el inglés, ¿no? Hello, hi, etcétera. Aquí también va a pasar lo mismo. En japonés vamos a tener ja, como en lugar de A, ja. Luego, la J japonesa. La J japonesa es una de esas letras raras del japonés, porque es como nuestra doble L fuerte, así como lluvia, cuando decimos lluvia, ¿no? Pero aquí tenemos sonido ya, yu, yo, ¿no? Así como muy fuerte, un poquito más fuerte que la doble L. Después tenemos el sonido shi. El sonido shi y el sonido chi en japonés suelen confundirse mucho. Entonces, luego decimos hajime machite. No, sería sh, sh, un poquitito más ligero. Entonces sería ha, ji, me, mashite. Y aquí, en este shi, cuando nosotros lo pronunciamos en medio de dos sílabas o en medio de dos letras japonesas, pierde el sonido de la letra i. Entonces se va la i y se queda como hajime mashite, hajime mashite. Esta palabra significa mucho gusto en japonés. Cuando uno conoce a una persona, lo primero que dice es hajime mashite, ¿no? Ok, vamos con la siguiente palabra. Ahí yo la leería, o sea, si con ningún conocimiento del idioma japonés, yo la leería sou desu. Ujú. Entonces, es muy común hacerlo porque pues, uno está acostumbrado. Pero no, aquí la letra U va a perder el sonido en des. Desu, en lugar de deso, es des. Y alarga la S, des. Y en sou, la O no va a sonar. Ahí va a sonar como, más bien la U no va a sonar. Va a sonar como una O larga. So des. So des. ¿Ok? Entonces, lo correcto es so des. Este so des es como un, ok, está bien, perfecto. Ese es como so des. Ah, so des. Tomate kudasai. Ok. Luego tenemos la R japonesa. Y aquí hay un dilema. En japonés la R no es fuerte, no es como aquí, que decimos ruido, ¿no? Así, o ferrocarril, ¿no? La doble R incluso. No. En japonés la R o la va a sonar como R, como nuestra R, pero un poquitito todavía más sutil, o sea, no va a ser R, va a ser como una L. R, R, R. La, ¿Cómo pueden practicar esta? R, para nosotros, pegamos la lengua en el paladar. Y ahora, en lugar de pegar la lengua en el paladar, ustedes van a sacar la lengua hasta los dientes y van a intentar decir L, Ed, Ed. ¿Se dan cuenta? O sea, suena como entre R y L. Ok, bueno, entonces aquí tenemos una palabra que es ringo. Ringo. Depende también de las zonas. Por ejemplo, en México tenemos muchos acentos diferentes, ¿no? Si eres de la costa, si eres de la parte norte o si eres de la ciudad o incluso del sur, ¿no? De Yucatán. Todos los acentos cambian. En japonés va a pasar lo mismo. Y va a pasar, aquí se va a notar también con esta R, porque a veces si nos acercamos un poquito más